Hola amigo, bienvenido una vez más a nuestra serie de estudios bíblicos. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church, y desde Odessa, Texas, te doy la más cordial bienvenida. Hola. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Este es el episodio número 9 de la serie del estudio acerca de la carta de los Romanos que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma. Y hoy estamos en el capítulo 5, vamos a leer a partir del verso 12. Esta serie ya tiene 8 episodios que yo te aconsejo que los veas, si prefieres, antes de entrar a esta parte, pero si no, de cualquier manera lo puedes hacer cuando desees. Esto lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube channel y también en nuestra página de Facebook. Así es que espero que disfrutes este estudio. Iniciamos esta lectura que viene de la Nueva Versión Internacional en el capítulo 5, verso 12 en adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guíanos en este estudio. Amén. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Este verso número 12, de entrada, nos da una declaración bastante controversial. ¿Por qué? Porque simplemente está hablando de un concepto, que es cómo es que nosotros los seres humanos vivimos en pecado a través del pecado de un hombre. Ahora, si tú no has escuchado acerca de la predicación de la palabra de Dios, si tú no tienes nada de fe, si tú piensas que todos nosotros los que estamos en las iglesias somos un grupo de ignorantes y gente que están con el cerebro lavado, pues por supuesto todo esto te habrá de hacer reír, ¿verdad? Pensarás que somos una pandilla de tontos y que nos tienen bien confundidos. Por supuesto, es lo que tú pensarías cuando tú no tienes fe. ¿Y a qué se debe eso? Se debe al hecho de que muchas personas no han tenido la oportunidad de ser expuestos a la Biblia y no conocen lo que la Biblia describe y todas las historias desde la creación en Génesis hasta el final de los tiempos en el libro de Apocalipsis. Si tú nunca has tenido la oportunidad de leer una Biblia, y te digo una cosa, aquí yo estoy leyendo desde una versión digital, es decir, en la pantalla, ¿verdad? En dispositivos. Pero por supuesto yo tengo copias impresas de la Biblia, diferentes versiones. Ya sea que tú no has tenido la oportunidad de leer la Biblia impresa, o nunca has tenido la oportunidad de leer la Biblia digitalmente, pues es comprensible que tengas dudas acerca de todo lo que nosotros hablamos en las iglesias cristianas, ¿verdad? Por supuesto. Y yo comprendo tu situación. Por supuesto, no estoy de acuerdo con la idea de que un incrédulo tenga, ¿verdad? Porque un día yo fui incrédulo. Un día yo tuve mis dudas y empecé a explorar esas ideas acerca de la explosión, acerca de la evolución, acerca de seres extraterrestres viniendo acá y otros yéndose, etc. Por supuesto, yo fui detrás de todas estas ideas porque quería saber, yo tenía curiosidad. Y yo me dije a mí mismo, investiga. Y eso me llevó a un proceso de encontrar la verdad en nuestro Señor Dios. La Biblia es la clave. Ahora, te digo una cosa, si tú nunca has tenido la oportunidad, como te decía anteriormente, de ser expuesto a la Biblia, a la palabra del Señor, pues naturalmente tú no vas a tener la fe para creer en nada de esto. Mira, la fe es un poder sobrenatural que viene de Dios, del cielo, que te inspira a ti en una forma sobrenatural para creer y vivir en el ambiente divino, que es en el cual nosotros nos movemos y vivimos. Te voy a dar un ejemplo. En este ejemplo que te doy vas a poder comprender lo que estoy diciendo.
Vamos a suponer que tú tienes un vehículo que camina con gasolina y necesitas ir a la estación para ponerle combustible. Ahora tú vas, llevas el vehículo, lo conectas con la manguera y empiezas, después de pagar, por supuesto, empiezas a ponerle el combustible. De esa manera, el combustible viene a través de la manguera y ingresa al vehículo para darle la capacidad de moverse. La fe funciona similarmente. La fe es precisamente ese combustible que viene del trono divino cuando estás expuesto a la Biblia y a través de las enseñanzas o la lectura entran dentro de tu sistema. Pero ¿qué pasa si tú nunca traes el vehículo a la estación? Si tú nunca tienes un recipiente con combustible y no le pones, eventualmente no va a tener combustible, no se va a poder mover. Pues lo mismo ocurre con la fe de una persona. Pero si una persona hace lo que todos hacemos con los vehículos, que es que llevarlos constantemente a la estación de gasolina para que tengan el combustible, para que puedan movilizarse, una persona que está expuesta a la predicación del Evangelio, a la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, las enseñanzas bíblicas, esa persona va a seguir teniendo esa fe. ¿Comprendes? La fe viene por oír esos mensajes. En la medida que tú escuchas más y más de los mensajes de la palabra del Señor, más fe va a venir dentro de ti. Ahora, tú podrás tener dudas acerca del origen de la Biblia y todo ello, y te aseguro que en su momento tú vas a poder encontrar respuestas a todas esas preguntas, porque yo hice la misma investigación y he llegado a esta conclusión, que yo puedo confiar plenamente en la Biblia, que hay imperfecciones quizás en las traducciones, por supuesto que las hay, pero la Biblia en sí, la palabra de Dios, no es imperfecta. La palabra de Dios es perfecta, es infalible. Quizás las interpretaciones, la forma en que se ha dicho el mensaje, una palabra, etcétera, puedan tener algunas variantes en su momento, pero nada de eso va a afectar el mensaje principal que viene del cielo. ¿Cuál es? Que Dios te ama, que Dios te ha creado y tiene un plan para tu vida y que hay una vida eterna más allá de esta vida. Y eso, mi amigo, eso es lo que la Biblia nos enseña y nos motiva a creer. Porque de lo contrario, terminaría uno pensando que somos el resultado de dos células microscópicas que un día se juntaron. Y le dijo una a la otra, ¿qué te parece si nos unimos? Sí, le dice. Claro. Ahora ya somos 2, y ahora somos 4, y ahora somos 18, y creer que semejante cosa pasó solo porque sí, y que de ello vino una serie de cambios a través de miles y miles de años, que estas células se convirtieron en una ranita, en un pescadito, que terminó siendo en un mono, y que este mono ahora ya se convirtió en un ser humano. Y que te digo una cosa, creer eso requiere mucho más fe que creer en la Biblia. Yo no puedo creer semejante cosa, aún con toda la evidencia que me puedan presentar científica de esto y lo otro, porque simplemente no hay manera de corroborar y especialmente poder conectar esa historia de evolución al futuro y decir, bueno, entonces ¿en qué nos vamos a convertir en el futuro? ¿Seguiremos evolucionando? Hay un desarrollo social y humano, por supuesto, pero las formas de los cuerpos no están cambiando. ¿Y qué hay acerca de esas ideas de explosiones, saber en dónde, o extraterrestres viniendo acá y yéndose? Te digo, creer todo eso es mucho más difícil que simplemente estar expuesto a la lectura de la Biblia y comprender con tu corazón, porque con el corazón se cree. Al leer, al escuchar las enseñanzas bíblicas, una persona dice, todo esto tiene sentido, porque el milagro que ocurre, recuérdate en esta idea, el Señor Dios Todopoderoso, que ha creado todo,
que vive y existe y existirá por siempre. Él tiene una naturaleza supernatural. Él se mueve en lo sobrenatural, no en nuestra atmósfera natural. En esa atmósfera sobrenatural, supernatural, donde Él se mueve y vive y existe, fe es el vehículo que convierte las cosas que no son como si fueran. Y esa fe es el milagro que ocurre cuando la palabra de Dios y las enseñanzas bíblicas vienen explicadas a uno, así como ahora mismo. Cuando tú escuchas una explicación bíblica que tiene sentido y pones tu corazón conectado con ello, es cuando esa manguera conecta la bomba de la estación con el vehículo y el vehículo recibe el combustible. Esa es la forma en que la fe viene a ti de parte de Dios sobrenaturalmente por medio de la predicación, de la explicación de la palabra de Dios. La fe se mueve a través del hablar, a través del escuchar. Fe viene a ti. Y esa fe yo la experimenté y la experimento constantemente, que me hace una persona feliz y dichosa porque no vivo con agonía de que qué irá a pasar, ay, que se calienta la tierra, que se enfría la tierra, que el dinero, que la economía, que si se enferma, que si se muere. Yo no tengo ningún tipo de agonías emocionales o psicológicas por lo que pasará en el futuro. Creo totalmente en lo que la Biblia enseña y eso me da paz. Pero también la Biblia nos enseña acerca del pasado, de la creación divina, a través de Moisés, un siervo de Dios, que inspirado por el Señor supo cómo relatar en el libro de Génesis la creación de Dios. Y cuando tú lees ese relato bíblico, todo tiene sentido. Todo tiene sentido y la fe te hace percibir con claridad que lo que está escrito allí es real. Y esto es la base para entender este verso número 12. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes y comprendes en tu corazón, tienes la fe para aceptar y creer que Dios creó el cielo y la tierra, que el Señor Dios Todopoderoso creó a Adán y Eva, y que fue a través de Satanás, la serpiente, el malvado diablo, que confundió a Eva y luego los manipuló para desobedecer a Dios. Entonces tiene sentido esta lectura que acabo de hacer en el verso número 12 de Romanos 5. ¿Por qué? Porque Dios les dijo claramente, van a comer de todo lo que miren aquí, excepto de este árbol. Porque si lo hacen, ustedes van a morirse y se van a tener que ir para afuera. El Señor se los dijo, pero desobediencia vino en Adán y Eva, creyéndole a la serpiente, porque hubo una manipulación para creer una mentira, en lugar de creer en la verdad de Dios, que dijo, si comen de todo lo que está aquí, excepto de este árbol, y me obedecen, van a tener una vida eterna perfecta, que fue el plan original de Dios. Pero cuando ellos desobedecen, fueron echados afuera, y desde ese momento su vida, que iba a ser eterna, se acabó, y llegó el pecado que trajo muerte. Ahora, con todo eso en mente, si te voy a leer de nuevo el verso 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Comprendes? A través de ese pecado y que vinieron los descendientes de Adán y Eva, porque ellos tuvieron sus hijos e hijos e hijos. Y toda la Biblia explica cómo es que a través de miles y miles de años, todas las demás razas empezaron a aparecer como resultado de los descendientes que todos ellos iban teniendo. Pero cada uno de ellos iba ya contaminado con el pecado. Tú y yo incluidos. Verso 13, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo, que fue con Moisés, ¿verdad? Moisés viene a escribir las leyes, pero ya el pecado ya existía. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Hay una figura en Adán, ¿verdad? Alguien que habría de venir. Es el Señor Jesús.
Ahora, te digo esto. Cuando tú estás expuesto al conocimiento de la Biblia y lees el relato bíblico y escuchas los mensajes bíblicos y las enseñanzas bíblicas, eventualmente vas a llegar al punto de comprender que Dios en su amor por ti y por mí y por toda la creación, por toda la humanidad, de antes de hoy y de por siempre, creó un perfecto plan para redimirnos, salvarnos a través del Señor Jesús. El Señor Dios en su perfección, en su santidad, no tolera el pecado. Él no puede coexistir con el pecado. Eso va afuera, por eso fue que Adán fue echado afuera. En la perfección y santidad de Dios Todopoderoso, había necesidad de que se hiciera un arreglo que pudiera traer a la humanidad de regreso a Dios. Y solo había una forma de hacerlo, era a través de una muerte sacrificial del perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. El profeta Isaías habla de ello. Pero luego, en el Nuevo Testamento, con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vienen las descripciones bíblicas acerca de la vida del Señor Jesús, concebido en una forma santa, en donde Él fue perfectamente humano, 100% ser humano, pero 100% Dios. Y estos evangelios que narran y relatan la vida del Señor Jesucristo hasta su muerte y resurrección son la clave que nos permite a nosotros acceder a la vida eterna por medio de la predicación del evangelio. Seguimos leyendo, verso 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Porque eso es lo que el Señor Dios quería y quiere, restaurarnos a todos a través del Señor Jesús. 16. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Déjame explicarte esto. Cuando nosotros vivimos en la oscuridad, en el pecado, como enemigos de Dios, haciendo lo que se nos dé la gana y cometiendo cualquier clase de cosas malas. Ahora alguien está pensando, pues yo nunca he hecho eso, yo siempre me he portado bien. Pues te felicito, tú eres uno entre 1,000,000. Ahora yo y los otros del 1,000,000 que te hablo, no somos como tú. Anduvimos en lo malo, anduvimos diciendo lo que no debíamos, pensando lo que no debíamos, actuando de una forma incorrecta, yendo en contra de las leyes, no solo de Dios, sino humanas, y una serie de tonteras que anduvimos haciendo. No todos, no te estoy diciendo tú, tal vez tú eres la excepción, pero mi persona y un montón de otros más, todos anduvimos perdidos, haciendo tonteras en el pecado. Hasta que un día, cansados de ese camino, llegamos a este punto en donde teníamos que encontrarle una solución a nuestro dilema, porque llegábamos a pensar, ¿es que eso es todo lo que esta vida ofrece? ¿O hay algo más para mí? ¿Qué más hay en esta vida? Y yo me hice esa pregunta, y yo quería averiguar acerca del pasado de la humanidad, del presente y mi futuro. Y nada me satisfizo. Nada me satisfizo, porque yo busqué en historias y en libros y en las ideas humanas, filosofías y todo ello, y nada me pudo convencer, sino hasta cuando fui confrontado por la Biblia y encontré que en la Biblia está descrito cuán grande es el amor de Dios, que amó al mundo de tal manera que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo encontré en los relatos bíblicos la explicación prácticamente a todo lo que se me puede ocurrir, del pasado, el presente y el futuro.
Pero al mismo tiempo me di cuenta que aun cuando yo tenía la opción a alcanzar la salvación, que tú tienes hoy esa opción, me di cuenta que también habían ciertas batallas internas dentro de mí que me hacían buscar lo que era malo. Y a eso se debe que quizás tú hoy estás escuchando y dices, bueno, a mí me gustaría poder experimentar todo esto, pero yo estoy bien consciente que hay ciertas cosas malas que a mí me gusta hacer y tengo la impresión de que eso no le agrada a Dios. Porque eso nos ocurre a todos, ¿verdad? Hasta que un día decidimos, esto no lo voy a seguir haciendo, yo tengo que cambiar. Y cuando tú accedes a recibir, fíjate, accedes a recibir el perdón de tus pecados por fe en el Señor Jesucristo, en ese momento eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vienes a ser una nueva persona totalmente. Por fe. Por fe eres perdonado. Pero no te voy a tratar de poner una idea en tu mente que cuando haces eso, la mañana siguiente cuando despiertas, ya no tienes ni un solo pensamiento negativo o de carácter pecaminoso. La mañana siguiente tú ya no vuelves a decir una mala palabra. Toda tu conducta ha cambiado y de pronto eres una persona inmaculable, perfecta, sin pecado. Amigo, no. Porque todos los que hemos experimentado la gracia de Dios y hemos sido perdonados, hemos visto cómo esa batalla interna nos ha llevado muchas veces a fallar y en una forma tremenda y espectacular, en una forma tan absurda que uno se siente tan defraudado de sí mismo que le dan ganas de tantas cosas porque no encuentra la explicación a qué se debe que vuelvo a pecar y hacer lo que no debo hacer. Más que encontramos esta ley que está dentro de nosotros, es una lucha entre el bien y el mal, es esta ley del pecado, pero es allí en donde por fe cada día hacemos lo que tenemos que hacer todo el tiempo, reconocer que necesitamos al Señor y acudir a su trono para recibir más gracia, porque entre más pecado hay, tiene que haber más gracia para ser perdonados. Seguimos leyendo, verso 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Así como Adán fue el puente de acceso, la entrada al pecado y a la muerte, a través de Jesús, nuestro Señor, viene la vida y la redención, el perdón de nuestros pecados. Verso 20. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Que es la cosa más hermosa que cada día tú puedes experimentar, no una vez, sino tanto como lo necesites, cuando te das cuenta que este pecado, esa vida pecaminosa, esa mente que uno tiene a veces tan torcido, ¿no es cierto? Bueno, no tú, yo y otros. Que tenemos una mente a veces tan torcida, ¿verdad? Unas palabras que nos salen de la boca que dan pena, o una conducta que es reprochable, y uno se pregunta a sí mismo, ¿pero por qué estoy haciendo lo que no debo? ¿Por qué peco? Y te voy a decir que no es que sea una grata experiencia, porque no lo es. Pero sí hay algo positivo a través de esto para el creyente. ¿Y sabes qué es? Es que el creyente recuerda que para ser perdonado lo único que se requiere es fe, y lo que se necesita fundamentalmente es venir de nuevo al trono de la gracia de Dios en el nombre de Jesús para alcanzar el perdón de pecados, nuestra justificación y volver a sentirnos libres de culpa y de pecado en el nombre del Señor Jesucristo. Es la experiencia más maravillosa que una persona puede vivir
Y nosotros, que somos bendecidos con el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, experimentamos eso todos los días, a cada instante si se requiere, tan solo por medio de creer. Así es que yo te invito hoy a que creas que tu vida puede ser transformada. Sonríe porque Dios te ama. El Señor Dios te amó tanto que dio a su único Hijo para que tú pudieras ser perdonado. En el nombre del Santo Cordero de Dios, Jesús, quien quita tu pecado por siempre, libre de culpa. Gloria sea el nombre de Jesús. Recibe ese perdón una vez más. Gózate en tu Salvador. Gózate en tu salvación y vive para agradarle al Señor. Gracias por escuchar y te espero aquí la próxima semana. Hasta pronto.